Visita en los estudios de la radio después de mucho tiempo. Estábamos muy lejos, por eso no podíamos reencontrarnos. Está nuestra contadora Mónica Llosa para charlar sobre un tema que veníamos ya contándole, que finalmente se dio por hecho, que es la famosa, podríamos decir, eliminación, para que la gente entienda, de lo que es la FIP. Le vamos a preguntar a Mónica si esto es así y cómo va a quedar de ahora en adelante, porque hay mucha gente que por supuesto está de forma directa o indirecta relacionada justamente con este organismo nacional. Mónica, buen día, gracias por venir. Buen día, Carlitos, buen día a todos los televidentes y a la audiencia de la radio también. Sí, como bien vos estás expresando, ya hace un tiempo tuvimos algunos tipos de cambio, algunas novedades en materia impositiva, que generó varias consultas y varias incertidumbres también en qué puede ocurrir a futuro y demás. Lo importante decir es que, bueno, el gobierno, la verdad que hizo un decreto que no estaba previsto en los planes, sino que se anunció una noche un decreto donde la palabra que se usó fue disolución de la FIP. O sea, que si vamos a lo que significa la palabra disolución, es exterminio, terminó la FIP, que era la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, el término disolución solo es aplicable a las cuestiones jurídicas, en el sentido de decir, desaparece AFIP con ese nombre. Pero ese mismo decreto crea un nuevo organismo que va a ser el encargado de manejar, controlar y fiscalizar todas las cuestiones de impuestos en la República Argentina. Y en vez de llamarse AFIP, ahora se llama ARCA. ARCA, así está. Que va a ser la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Bien. Antes la AFIP englobaba todos los tipos de impuestos, sean los impuestos internos, sean los impuestos de importación, los impuestos de exportación y demás. Ahora, este nuevo organismo lo que hace es separar un poquito lo que es el mercado interno de lo que es el mercado externo, y van a tener dependencias específicas también para lo que es el control aduanero. Bien. ¿Sí? Existía sí un control aduanero, pero ahora ya van a tener áreas específicas de mayor control. Exacto. Eso para el caso de que importemos o exportemos productos que vienen de otros países. Bien, eso entonces significa ARCA. Eso significa ARCA. De hecho, están en el proceso de migración de todas las redes sociales y de las páginas, digamos, donde visitamos normalmente. Ahora ya vemos que no se llama más AFIP, tiene el mismo color, pero ya tiene la sigla de ARCA. Y en realidad lo que se está haciendo es adecuando un poco los sistemas en cuanto a lo que es la estética de la página y demás. Eso quiero dejar en claro, porque las primeras consultas que se plantearon fueron el hecho de decir, bueno, no hay más AFIP, ¿qué pasa con mis impuestos? Claro. ¿Qué pasa con los planes de pago que yo hice frente a AFIP y ya pagué cuotas y ahora resulta que no está más la AFIP? Claro, ¿debo seguir pagando? ¿Debo empezar de vuelta? Esas fueron algunas de las cuestiones primordiales, digamos, que de mucha consulta de clientes y no clientes también. Claro. Entonces, lo importante es saber de que nada cambió. Si tuviera que decirlo en palabras cortas y sencillas, nada cambió. Solamente el nombre. Solamente el nombre por ahora, y algunas adecuaciones que se van a ir haciendo a medida que pasa el tiempo. Pero en lo que es, por ejemplo, moratoria, pago de impuestos. No, moratoria, impuesto y todo lo sigue demás, igual. todo sigue igual. Bien. Según lo que se anunció desde el gobierno, por ahora, lo que llevó a esta medida es el hecho de reorganizar, o mejor dicho, reestructurar lo que es el organismo que recauda impuestos en la República Argentina. Vendría a ser otra forma de recaudación. Sí, algo así. Y tener en cuenta también, en base a cuando hablamos de estructura, hablamos de que nosotros conocemos la FIP, el ARCA, pero sabemos que detrás de ese organismo existen empleados, existen dependencias, existe mucha gente que trabaja y tiene un sueldo de ahí y que mantiene su familia a través de ese sueldo. Claro. Entonces, lo que el gobierno manifestó es que al principio es una reestructuración de manera de poder estudiar, digamos, las escalas salariales, la cantidad de empleados que tienen, si es eficiente, digamos, lo que es la distribución de empleados, si la cantidad de empleados en las distintas dependencias, en las distintas áreas están bien utilizados. O sea que están en esa etapa, cosa que nosotros no lo vemos porque es una cuestión interna. Claro, totalmente. Que en realidad nosotros lo que sí nos impacta es ver que la página cambió
y tenemos que estar actualizados en cada una de las normativas. Claro, por ejemplo, aquella persona que ingresaban en la página por el monotributo para controlar, sigue el monotributo. El monotributo sigue, el otro régimen general o el régimen de IVA responsable inscripto y el impuesto a las ganancias sigue. ¿Sí? Siguen los planes de facilidad de pago, siguen las cuotas, o sea, todo sigue igual en cuanto a lo que es el manejo por ahora. Y para ingresar, por ejemplo, el tema de la clave fiscal, todo lo demás. No cambia para nada. La clave fiscal es una clave intransferible, es individual, y ya quienes gestionamos nuestra clave fiscal ingresamos con nuestro número de cuito, número de usuario, y con la clave continúa la misma. Perfecto. Seguramente debe haber algunas modificaciones en algunos lugares de la página, como estaba diciendo vos. Y sí, hay mucha más información también en cuanto a las cuestiones de monotributo, por ejemplo. Sí. Muchas veces hablamos de que dentro del monotributo, que es un régimen simplificado, teníamos en la cuota del monotributo una parte que iba al impuesto al valor agregado, otra parte que iba al impuesto a las ganancias, a los aportes jubilatorios y los aportes a las obras sociales. El tema de las obras sociales está cambiando. Bien. Salió un nuevo decreto donde ahora se va a exigir un régimen o un empadronamiento de obras sociales que van a aceptar monotributistas como afiliados. Mira, eso no estaba. Eso no estaba. Existía un régimen general donde uno podía elegir o optar la obra social de todo el listado de obras sociales que existía en la República Argentina. Pero pasaba que el contribuyente se adhería a una obra social y al momento de ir a hacer la afiliación, la obra social le comunicaba que no estaba aceptando monotributistas. ¿Está? Claro. Entonces ahí venía el conflicto. Yo estoy pagando obra social, pero sin embargo no me acepta la obra social. Las obras sociales decían que es un importe mínimo el que aporta el monotributista y por eso no estaban interesados en ese tipo de afiliados o no le convenía. Claro. Y ahí empezaban las discusiones de dónde iba la plata, que por qué yo estoy pagando esa plata. Y en realidad era una obligación sí o sí porque viene adosado a la cuota del monotributo. Exactamente. Hoy en día hay un nuevo decreto donde se determina que se va a hacer un padrón o un régimen de empadronamiento de las obras sociales que realmente van a aceptar monotributistas. Bien. Y de ahí en más, quien se inscriba de ahora hacia adelante va a poder optar solo de ese listado, ¿sí? En el mismo sistema le va a aparecer el listado que está aprobado para esa cuestión. Perfecto. Y ahí viene la pregunta, ¿y los que ya estábamos en el monotributo y que ya estábamos en una obra social, qué pasa? Para ellos no cambia nada, continúan utilizando la obra social a la cual se adhirieron. Para los nuevos, lo otro nuevo es, voy a optar por una obra social que está dentro de este padrón y a la vez no es que yo opto y el primer mes tengo todos los beneficios de la obra social y puedo utilizar la obra social para lo que yo necesite. No, va a haber tiempos de espera para cada prestación médica. Bien. Entonces hay prestaciones que son un poco más complejas que van a necesitar una antigüedad de 6 meses mínimo para poder utilizarlo, claro. Era muy normal, o lo que veíamos en la práctica era que el monotributista se apuraba a adherir a un familiar a la obra social cuando tenía ya el problema de salud Claro, encima. entonces si ya lo voy a utilizar, me suscribo, ya lo puedo utilizar. Por ejemplo, el caso de embarazos. Cuando estaba embarazada la señora, ahí se acordaban de que tenían que incluirla en la obra social. Claro. Y ahí empezaba la discusión de la obra social, porque la obra social no tenía un caudal de aportes como para afrontar después todo lo que era una cesárea, una cirugía o una complicación. Claro. Entonces, de ahí que ahora se está ajustando esa cuestión a decir, bueno, sí, opto por la obra social del padrón, después tengo meses de espera de acuerdo a las prácticas que yo voy a necesitar, y ese va a ser el nuevo régimen y seguramente se van a adecuar también las cuotas, digamos, a pagar y los adicionales que la recomendación hoy en día es, si ya te haces monotributista o todavía no estás adherido a la obra, hacelo ahora, porque a futuro puedes necesitar y sí o sí te va a pedir antigüedad a la obra. Sí, casi todas van a pedir una antigüedad, sobre todo para estas cuestiones complejas. No estamos hablando de una atención o una consulta médica normal. Claro. Pero justamente... Pongamos el ejemplo del embarazo, como decía vos. Lo que llevó a esta cuestión es justamente que la gente solo se adhería a la obra social cuando tenía una situación así límite. Una enfermedad, digamos, crónica, una enfermedad de larga duración donde necesitaba una cobertura. Entonces,
es como que van a intentar reordenar esa cuestión de manera tal que las obras sociales también se sientan, digamos, con los aportes suficientes para asumir a las prestaciones. Después veremos en la práctica si esto se da o no. Perfecto. Bueno, uno de los temas que seguramente te van a preguntar o la gente se está preguntando, el tema justamente sobre los controles, fiscalizaciones sobre transferencias bancarias. ¿Esto cómo continúa? Continúa exactamente igual, nada más que ahora en vez de que aparezca un mail de la FIP o lo que fuera, aparece un mail de ARCA. Donde se ven las transferencias bancarias realizadas de un monto de 400.000 pesos en adelante. De ahí en adelante. Esas transferencias, no solo que yo le haga a un tercero, sino que haga esas mismas transferencias entre cuentas propias. Puede ser que yo tenga una cuenta en el Banco Nación y también tengo mi cuenta en el Banco del Chaco. Claro, y te la quieras pasar. Entonces, como tengo mi tarjeta asociada al Banco del Chaco, entonces hago el pase de fondo del Banco Nación al Banco del Chaco. O a veces alguna billetera virtual, porque viste que ahora las billeteras virtuales lo mismo con las billeteras virtuales. Entonces me dicen, tampoco puedo mover mi dinero. Sí pueden mover, nada más que si tienen un requerimiento, es fácilmente demostrable que es una cuenta propia, que ustedes trasladaron un dinero que vino de algún lugar o un origen lícito y lo transfirieron a las otras cuentas. Eso no sería mucho problema, ¿está? El problema es cuando yo tengo una billetera virtual o tengo una cuenta bancaria y yo no tengo cómo demostrar los ingresos que ocurren ahí. Así que a veces te dicen, Mónica, ¿te puedo transferir tal dinero y vos transferirme a otra cuenta? No solo eso, se ve mucho más en esta época, por ejemplo, en las instituciones educativas, cuando hacen un beneficio, una rifa, cuando están pagando la cuota del viaje, cuando están preparando los fondos para hacer la remera de promoción, el buzo o el evento de fin de año, ponele. O el evento de fin de año. Llega el momento donde, por cuestiones de comodidad para recaudar los fondos, ¿qué hacen? Hay un profe o una maestra que pasa su alias de su billetera virtual o de su cuenta bancaria y ahí van ingresando las transferencias para poder acumular los fondos necesarios. Claro. Hay que decirle a ese docente, a esa persona que está utilizando su alias con un fin social y benéfico, que sí puede tener un requerimiento. ¿Es fácilmente demostrable? Sí, es fácilmente demostrable, pero tendrán que contestar el requerimiento. Bueno. O a veces puede pasar también, Moni, que una persona esté necesitando alguna operación, ponele, y diga, bueno, dejo mi alias por si alguien quiere colaborar, viste que a veces ocurre de esa forma. Convengamos que esto se vio mucho, o sea, se ve en la normalidad, pero un caso muy mediático fue el caso Logan. Sí. Donde se estableció un alias en los medios nacionales, donde se recaudaron fondos y donde toda la República Argentina estuvo colaborando con esa noble causa. Y de hecho eso generó un control de parte de la UIF al dueño de ese alias, que era un hermano de Logan, de manera tal de determinar el origen de esos fondos. Por supuesto que el origen de los fondos estaba en las transferencias y en las donaciones. Es fácilmente demostrable porque uno emite un oficio a Mercado Pago o al banco, cual fuera, donde va a venir detalladas las operaciones. Claro. Entonces se sabe que es eso, pero eso no quita de que puedan recibir el requerimiento. Claro. Porque a veces me dicen, bueno, pero a mí no me van a pedir. Y no porque la FIP, acá sí nos conocemos, pero la FIP solo va por número de quit, por número de monto de operación. Y bueno, lo que le llama la atención, pide el requerimiento. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, hay muchas cuestiones que a veces me dicen, no, pero si yo no muevo mucho. Y cuando entra a indagar, sí, yo presté mi alias para la remera de la promo. Sí. Bueno, sí, puede ser controlable. También, ¿qué otras cosas controlan? El saldo final que vos tenés a fin de mes. Mira. En tu billetera virtual o en tu caja. Entonces, si vos tenés un dinero o saldo final a partir de 700.000 pesos en tu cuenta, eso también puede ser pasible de un requerimiento o una contestación de cuál es el origen. ¿Cuál es el origen? Claro. Entonces yo siempre digo, los problemas se van a presentar en las personas que usan billetera virtual o tienen cajas de ahorro, pero no tienen una actividad declarada o demostrable. Claro. Entonces, ¿a qué le llamo actividad declarada o demostrable? A que tenga un sueldo,
que perciba. Estamos hablando de un sueldo dentro del trabajo registrado, no un sueldo informal. Eso es importante aclarar. Claro, estamos hablando de un sueldo que provenga de un recibo de sueldo legal, de que está blanqueado, comúnmente como se dice blanqueado, que es en realidad el empleo registrado. Entonces, ese docente, como estábamos hablando de un ejemplo en general, ese docente tiene un ingreso demostrable que es el sueldo que cobra todos los meses. Tiene un recibo de sueldo. Sí. Si no tuviera un recibo de sueldo, entonces la pregunta sería, bueno, ¿de dónde provienen los fondos? Y provienen de un kiosco que yo tengo. Perfecto. ¿Y cómo son tus ingresos dentro de ese kiosco? ¿Dónde están registrados? Ah, no, yo lo manejo familiarmente. No, el kiosco debería tener al mínimamente un monotributo. Eso sería tener una actividad demostrable y registrada. Entonces, con esos ingresos yo termino demostrando por qué uso billeteras virtuales y demás. Claro. Entonces, en vez de que AFIP te requiera, ahora se llama ARCA. ARCA, perfecto. Otra de las preguntas, siguiendo justamente el tema de este tema de transferencia y todo lo demás, una de las preguntas que tenemos por acá es, ¿qué son los paros virtuales y presenciales de empleados de la AFIP? Eso fue al principio del decreto, o sea, estamos hablando de un mes atrás. Sí. Obviamente que al haber un cambio, como ocurre en la vida misma y en cualquiera de los ámbitos, ese cambio genera una cierta resistencia. Sí. Porque tenemos temor a lo desconocido. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros afectados? Los empleados de AFIP. Porque al disolverse la AFIP, sabemos que ellos iban a ser revisadas sus condiciones laborales y demás, y seguramente alguno podría haber perjudicado su situación laboral. Claro. Entonces, el sindicato de empleados de AFIP, hoy ARCA, tomó la medida de realizar paros, como hace cualquier sindicato. Nada más que el paro de AFIP o de ARCA implica otras cuestiones aún más importantes que lo que es un paro o movilización normal que vemos de manera real. Claro. Ellos tomaron la decisión de hacer paros virtuales de manera tal que la página de AFIP o de ARCA no funcionaba de tal horario a tal horario. Casi siempre el horario comercial. Claro. Entonces, donde más teníamos que trabajar, a veces nos encontrábamos con servicios que no podíamos realizar porque esa página estaba caída, como bien decía. ¿Y en qué afecta eso, por ejemplo? Por ejemplo, una persona que quiera cobrar sus honorarios, sus servicios prestados, te llaman por teléfono y te dicen, bueno, por favor, ¿me podés pasar la factura de tus honorarios del mes de octubre? Perfecto, vamos a la página, queremos facturar porque la facturación es electrónica, y nos encontramos con que la página estaba caída. Entonces eso genera un retraso. Claro. Hasta no tener esa información no podés cobrar. Y no, porque nadie te va a pagar, digamos, y menos organismos públicos te van a pagar si vos no llevas la factura de tu Totalmente, sí. O nosotros los contadores que estamos liquidando impuestos, entrábamos a la página, tenemos vencimientos de impuestos. Entonces, si mi impuesto está venciendo el día 10, yo los días anteriores tengo que estar preparando mi declaración jurada. Daba la casualidad que a veces vos estabas preparando, te caía el sistema, perdía todo. Y podías pasarte ese vencimiento. Sí. Y si vos te pasás el vencimiento, también la ley de impuestos en la República Argentina establece multas por no presentar en término o por no presentarlo. Entonces, multa automática se llama cuando yo no presento el día del vencimiento. Claro, ya te pasaste. Y después la multa formal es cuando no la presento. Más allá después que el impuesto que tengo que pagar y que ya me genera un pequeño tilde dentro de mi legajo tributario. Exacto. ¿Sí? Bien. Bueno, hablando de eso, del tema de pago y no pago, antes con AFIP, si no pagabas 10 meses seguidos la cuota de monotributo, se da de baja automáticamente. Hoy con este nuevo nombre de ARCA, ¿cómo continúa eso? Sigue totalmente igual eso. Lo mismo. De hecho, no hace mucho, la semana pasada estuve trabajando con un caso donde se dio, digamos que sí, había cumplido los 10 meses sin pagar. Y entonces eso genera que te dan de baja y para volver a habilitar el monotributo. Ponele que dentro de 6 meses quiero volver a... Vos necesitas facturar. Claro. No vas a poder facturar porque tu monotributo está de baja. Entonces, me voy al contador, le digo, me pasa esto, quiero facturar. El contador te mira tu historial, te dice, tenés una deuda por falta de pago de 10 meses continuos. Para poder rehabilitarte, o pagás la deuda o entras en un plan de pago moratorio.
Si pagas la deuda, a las 48 horas ya te podemos habilitar. Si entras en un plan, por ahí lleva unos días más que impacta el plan para poder rehabilitar. Pero es importante aclararle porque por ahí la gente confunde cuando ese plan de moratoria es el pago de lo que vos estabas debiendo más la cuota que corresponde al mes. Entonces, si yo tengo un monotributo que estoy pagando de 26.000 pesos por mes, pero ya estoy debiendo anteriormente la cuota, yo tengo que pagar la cuota del mes de los 26 más la cuota de la moratoria que tengo. Es importante, para algunos dicen, no, yo tengo que pagar la moratoria y con eso ya está. No, porque la moratoria siempre es a una fecha en particular. Ajá. Digamos, el sistema lo cargas vos, digamos. Entonces, todavía la inteligencia artificial no llegó a ese de adivinar cuándo pago y cuándo no pago. Claro, eso todavía no. Todavía no. Pero sí, se pagan las dos cuestiones. Bien, bien. Y es importante decir que son 10 meses continuados. Por eso es que hay algunos que ya la práctica, echa la ley, echa la trampa, dicen, bueno, te pago 2, 3, salteo, después vuelvo a pagar y nunca se cumplen los 10 meses. Claro. Pero igual están generando deuda con interés. Y sí, exactamente, eso sí siempre queda asentado, diríamos, ¿no? Bien, estamos hablando con Mónica Sosa, contadora ella, sobre este nuevo organismo conocido como ARCA, ex AFIP. Y bueno, otra de las preguntas por ahí es saber qué obligación de facturar sigue o continúa la obligación. Si uno ahora con todo este tema tiene un lapso de decir, bueno, no facturo 1 o 2 meses, o sí hay que hacerlo para que quede demostrado. La situación es la siguiente, si bien la ley no te escribe y te dice estás obligado a facturar todos los meses, el sentido común te dice que si yo estoy inscrito en un monotributo es porque realizo una actividad que es periódica y habitual, entonces debe generar algún tipo de facturación. Claro. Si encima estoy pagando el monotributo, quiere decir que de algún lado estoy sacando los fondos para pagar ese monotributo. No lo tendría. Entonces llama la atención más que por una cuestión de ley, por el sentido común. Como el sentido común, exactamente. Entonces, el consejo es siempre el mismo. Si yo me tengo que inscribir para una actividad que va a ser esporádica, no va a ser habitual, pues me inscribo, facturo y cuando termino esa actividad me doy de baja. Porque si pasan meses que yo no facturo, yo después cuando quiera alegar, no, lo que pasa es que yo ya no estaba trabajando, claro, la pregunta va a ser ¿por qué no te diste de baja? Claro, o sea, ponerle que tenés que facturar 3 meses seguidos. Vos te inscribís en el monotributo, eso pasa mucho hoy con los proyectos de educación. Ajá. Son contratados docentes para determinadas tutorías donde les dicen que va a ser desde el mes tal al mes tal. Entonces, deben inscribirse en el monotributo, pagar esos 3 meses que dura el contrato y después se dan de baja. ¿Sí? Pero lo deben hacer, porque el sistema no adivina. Pero lo deben hacer porque directamente, no solo en el ámbito privado, mucho más en el público, cuando uno factura a un municipio o factura a la provincia o a la nación, necesitas tener una factura y estar también en el registro de proveedores del Estado. Bien, perfecto. Bueno, ahora vos contabas justamente que ahora se ha agregado el tema de la aduana, esto que es el ARCA. ¿En qué beneficia esto a un monotributista común? No, el tema de aduana no, depende de la actividad que realice. Si un monotributista empieza a realizar operaciones en donde intervenga la aduana, estamos hablando de entrada o salida del país. Y en ese caso lo que tendremos que ver son los montos y las categorías que maneja. Bien. Ustedes saben que una vez que entramos, salimos del país, estamos hablando de otro tipo de moneda. Claro. Estamos hablando de pesos, estamos hablando, si vamos a Paraguay vamos a hablar en guaraní, si estamos hablando en Brasil estamos hablando en real. Y el tema de las cotizaciones va a determinar, digamos, que si yo tengo compras o claro, estoy importando productos de otros países, si realmente mi categoría llega a cubrir esas importaciones. Exacto. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces el control aduanero va a pasar más por cómo me manejo yo en cuanto a los ingresos y demás. ¿Sí? Bien. Esa es la cuestión. Y también el control aduanero tiene que ver con todas estas cuestiones de contrabando y demás, donde cada producto, cada mercadería que cruce la frontera debe tener su respaldo de la factura y demás. Totalmente. Sí. ¿El tema de los montos para no pasarse de una categoría a otra continúan los mismos? Continúan los mismos. Se supone que con la última modificación
siempre se van a modificar las escalas en los meses de enero. O sea que ahora en enero puede ser que tengamos alguna modificación o algunos cambios porque llega la época... ¿En febrero más o menos? Exacto, porque llega la época de recategorización. Claro. No nos olvidemos que el monotributista tiene 2 obligaciones en el año ineludible, que es la recategorización o la declaración jurada anual para determinar si continúa en la misma categoría o debe pasarse a otra categoría. Eso lo tiene que hacer de forma cada uno, diríamos, y si no, bueno, es automático. Exacto, a lo que vamos es, si bien estamos hablando de impuestos y demás, todo tiene que ver con el manejo de los fondos y las finanzas, cómo uno puede ser lo más ordenado posible para no tener sobresaltos, de manera tal de saber qué es lo que tengo de ingreso y qué es lo que tengo de gasto, para no encontrarme con que estoy gastando más de lo que está ingresando. Exactamente. Y si no fuera eso en la vida real y en los papeles, tampoco te puede dar que el gasto es mayor al ingreso. Totalmente, es así. Bueno, Mónica, creo que quedó bastante claro todo. No sé si faltó algún punto. Creo que cumplimos en la mayoría con las preguntas que habíamos generado. Y que, bueno, seguramente la gente del otro lado, por ahí si tiene alguna pregunta más específica, se puede acercar al estudio. Sí, no, tal cual. La idea de estos espacios es por ahí llevar una información de manera tal de que el que está escuchando diga, en algún lado escuché tal o cual cosa. Esto es como el docente cuando le inspira a su alumno a determinado tema, pero no enseñándoles para que aprendan de memoria, sino dándoles las herramientas para que puedan buscar después la investigación y poder hacerse de sus propios conocimientos. Bueno, esta es la idea, hacer un poquito de docencia en este área. Bien. Muchas veces me preguntan, pero yo tengo que ser contador para poder manejar mi negocio, para poder manejar mi finanzas, y no es tan así, digamos, son cuestiones que por ahí, en eso asumo también la responsabilidad de que muchas veces los profesionales nos abocamos a nuestro métier, que es el estar en el estudio, haciendo los impuestos y demás, y nos olvidamos de hacer ese servicio a la comunidad que por ahí redunda también en un beneficio para nosotros, porque cuando vos tenés un cliente informado se te hace mucho más fácil también. Claro. Bueno, acá me están haciendo una sugerencia para que seguramente ya va a ser para otro programa con Mónica, de enseñarle a hacer las transferencias, porque muchas veces la gente no sabe a la hora de transferir qué colocar en los conceptos. Sí. Sí, no hay problema, bueno, lo podemos hacer, digamos, en otra entrevista. Traigo el listadito de todos los conceptos. Porque de acuerdo a los conceptos también va a lo que son los impuestos, ¿no? Exactamente, de acuerdo a los conceptos van los impuestos, así que sí, en otra charla vamos a anotar ese tema. Bueno, ahora ya no es más afín, falta... Arca. Ahora Arca me sacó de la transferencia, me sacó 140 pesos, ¿pero de qué? Y claro, a veces por ahí uno puso algo... No, en realidad... Dentro de las transferencias hay varios impuestos que a veces te pueden cobrar, no es solo Arca. Bien. Bueno, todo eso podemos charlarlo. Nos podemos encontrar con otro tipo de impuestos que también hay impuestos que son bancarios. Hay impuestos que son de ATP, que son de la provincia del Chaco. Mirá. Hay impuestos nacionales que o entre banco y banco, por ahí, si no es el mismo. Impuestos a los débitos y los créditos. Hay muchos impuestos que a veces no tenemos en cuenta a la hora de depositar un dinero en el banco. Entonces... Me pasa mucho con las moratorias y me dicen, mi cuota es de 60.000 pesos y yo deposité 70 y sin embargo no me cobraron la cuota y me dice que hay falta de fondo, porque en realidad le cobraron esos otros impuestos por el movimiento bancario. Claro. Entonces, en otra salida que tengamos, por ahí, eso importante. Les puedo explicar todos los impuestos que hay que tienen que ver con la transferencia. Algunos transfieren lo justo y no. Y que también es un gasto que a veces no tiene en cuenta el comerciante. Entonces, cuando va a colocar el precio de sus bienes, tiene que tener en cuenta una serie de impuestos y demás para poder recuperar. Claro. Exactamente. Si no tiene pérdida. Eso es manejar las finanzas, digamos. Está bueno. Bueno, Mónica, ¿lo charlamos entonces en la próxima semana eso? Sí. Yo quería aprovechar también el espacio, que creo que este es el momento, digamos. El día jueves a las 18 horas en el Club Comercio vamos a estar haciendo una charla o un taller que se denomina Mujer Financiera. Mira, qué bueno. Ahí se me van a enojar los hombres y me van a decir, ¿por qué solo las mujeres? Sí. Bueno, les cuento cómo se dio ese proyecto. Claro. Sí, hubo alguien que ideó este proyecto. La diputada provincial Silvina Canteros, ella es oriunda de Sespeña, es abogada de profesión, ahora es diputada dentro de nuestra Cámara Legislativa,
en su momento ideó junto a otros diputados una ley de emprendedores, ¿sí? Y dentro de esta ley de emprendedores que fue aprobada el año pasado en la Cámara de Diputados, se abocaron mucho a lo que son las mujeres emprendedoras. De hecho, para el Día de la Mujer, que son los días 8 de marzo, Sí. ella comenzó a desarrollar este tipo de talleres que se llama Hablemos de Nosotras en distintas partes de la provincia, ¿sí? Entonces, la idea era sumar a las mujeres para homenajearlas por el Día de la Mujer, Claro. pero al utilizar varias temáticas que era de interés, esto se fue replicando y se fue sucediendo a través del tiempo. Claro. Dentro de los módulos que se trataron en Plaza ya hubo algunos módulos que se dieron, se hablaron sobre emprendimientos, se hablaron sobre lo que es el cuidado estético de la mujer. ¿En qué sentido? Porque algunos pueden decir, ¿y qué tendría que ver esto con las cuestiones financieras? Hay muchas mujeres que son emprendedoras y están frente a un negocio. Sí. Y tienen que tener estas cuestiones también. Les enseñamos por ahí lo mucho que tiene que ver la estética, no solo de la página, no solo de los productos que vendo, sino también de lo personal, Totalmente. de la cara visible del Sí, negocio. Porque sí. lamentablemente el ser humano se guía por lo que ve. Sí. Entonces, Está bueno eso. ese ver y el transmitir una imagen de mi negocio a través de esa mujer que está frente a ese negocio, también se tocó. El último módulo va a ser mujer financiera. Bien. En este caso, mujer financiera, lo voy a dictar yo, que justamente busca esta cuestión de no ser tan técnicos en cuanto a lo que es la administración de mis ingresos y mis gastos, sino que tratar de bajarlo a la realidad de manera que una ama de casa sepa cómo manejar los fondos que tiene en su casa. Sí. Es la mejor administradora que puede existir. Totalmente. Es la mujer dentro de una casa. Sí. Tiene que llevar adelante la casa, los ingresos, los gastos, los chicos que van a la escuela. El mejor ejemplo de una empresa. El mejor ejemplo de una empresa, Sí. como bien decís. Sí. Porque muchas veces decimos emprendimiento y empresa y parece que hablamos de algo que no existe en lo terrenal. Sí. Y sin embargo, emprender significa hacer algo nuevo que a mí me proporcione la posibilidad de satisfacer mis necesidades. Entonces, este espacio lo voy a ocupar justamente Perfecto. agradeciéndolo desde ya a ustedes, digamos, agradeciéndole a la diputada que ella me convocó para hacer este taller acá en Plaza, para invitar a todas las mujeres que estén interesadas, Bien, ¿cómo? sean ama de casas, emprendedoras, empresarias. ¿Qué vamos a hacer en ese taller? No es extenso, es una hora y media, donde vamos a charlar de esa problemática que muchas veces me plantean en la intimidad las mujeres, donde me dicen es que yo no sé, yo no puedo saber cuánto me ingresa, no sé Claro. hacer los controles, Sí. cómo hago para invertir, cómo yo sé qué negocio poner, cómo sé cuándo comprar, cómo sé qué precio ponerle a mi negocio y cómo hacer para ahorrar. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hago para ahorrar para después poder invertir? Que me alcance. Todos esos conceptos básicos que uno los aprende en su profesión porque se dedica a esto, llevarlo más al lenguaje Está cotidiano y buenísimo. se van a dar cuenta de que muchas de las veces estamos haciendo manejo de finanzas, pero nos falta un poco de información, Sí. nada más que eso. Sí. Así que yo invito O a estamos todas las muy mujeres. tradicionalmente y no nos adaptamos a los tiempos nuevos también, ¿eh? Hay que salir, digamos, Sí, de sí, esa sí, mente sí. tradicional Viste o que a veces conservadora. tus padres te enseñaban de una forma, pero ya los tiempos de los padres antes no son lo mismo que ahora. Esa es la idea. Me comentaban algunos de decir, bueno, voy a llevarla a mi hija, que son chicas Claro, jóvenes que está están bueno que se empezando, involucren, exacto. y no tienen necesidad de estudiar una licenciatura en administración Totalmente. de empresas o una carrera. Si les gusta, bienvenido sea, pero lo importante es que tengan idea de cómo manejarse en la práctica y en la realidad. Así que aprovecho el espacio entonces Bien. para invitar a todas las mujeres que quieran participar de ese taller. Mónica, y si alguna quiere inscribirse o algo, tiene que acercarse nada más el día. Directamente ese día, el jueves, jueves 28 a las 18 horas en el Club Comercio. Bien. Se les va a entregar algún certificado de asistencia, pero la idea es de que justamente como dice el nombre del taller, hablemos ¿Un de solo día? nosotras. Un solo día por Perfecto. ahora, porque estamos haciendo esta prueba piloto. Si Dale. después alguna tiene idea, la idea es que vayan, participen, nos cuenten sus experiencias también y hasta propongan temas que sean de su interés Para seguir. futuro. Está buenísimo. está Así buenísimo. que yo te agradezco este espacio, disculpas por utilizarlo No, por para favor, esto, está pero bueno. creo que venía a colación con todo lo que veníamos Veníamos hablando. hablando, exactamente.
Bien, Mónica, seguramente después vamos a hablar de cómo fue eso. Porque, Los invito a ustedes a que vayan a participar y a cubrir también el taller, pero digamos. somos hombres nosotros, no importa, no entrar. importa. Van a aprender igual, digamos. Bueno. Estamos en la etapa del empoderamiento de la mujer. Dale, y si no la mandamos a Nancy. Sí, manden su representante. Usted va, muy bien, ahí está, para que se administre un poco mejor. Medio. Bueno, gracias, Mónica. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, los espero el jueves en el taller. Dale, nosotros vamos a la última pausa, Oper, y ya volvemos.